Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Nosotros tenemos el propósito en estos vídeos ayudar a nuestro prójimo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperamos que este vídeo le pueda ayudar a usted para ese fin. En esta tarde quisiéramos considerar una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué soy simplemente cristiano? Buena pregunta. ¿Por qué soy simplemente cristiano? Ahora, cuando la gente me pregunta, Gardner, ¿qué es usted? Yo suelo decirle que soy cristiano solamente. Es una buena respuesta. Quizás no les va a satisfacer, pero es buena respuesta. A veces no satisface. Quieren saber otro ¿Qué nombre. tipo de cristiano Sí, eres? Exactamente, ¿qué tipo de Todos cristiano? somos cristianos. Eso, yo les digo, no, yo soy cristiano solamente o simplemente cristiano. Algunos dicen cristiano sin apellido. Eso es. Y de acuerdo con esto, Gardner, nosotros tenemos una página web de internet con la dirección simplementecristianos.com. Es para la iglesia que se congrega en Perth Amboy, Nueva Jersey. Pero así es, nosotros nos presentamos así como cristianos. Y de nuevo, hago la pregunta, ¿por qué soy simplemente cristiano? ¿Por qué somos simplemente cristianos? Pues en primer lugar, nuestra lealtad es a Cristo y no a ninguna denominación. Ok, Jerry, ¿qué es una denominación? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Es una palabra bastante grande, Sí. ¿verdad? Denominación. Pero y vamos a definir esta palabra un poquito más adelante. La palabra cristiano, en el sentido más básico, Gardner, significa seguidor de Cristo. Sí. Ujú. Y entonces, por eso me gusta decirle a la gente que soy cristiano solamente o simplemente cristiano. Y esta palabra cristiano se encuentra en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Se encuentra, como ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, en Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Gardner, ¿quieres leer ese versículo, Sí, por cómo favor? no. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos. Cristianos, ni más ni menos. Y hay otros textos también en el Nuevo Testamento que usan la palabra cristiano. Pablo tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a un rey llamado Agripa. Y después de predicarle el evangelio, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y también se encuentra la palabra cristiano en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 16. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, Gardner, encontramos 3 versículos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se usa la palabra cristiano. Y significa en el sentido más básico, uno que sigue a Cristo, ¿verdad? Y así nosotros nos presentamos ante este mundo incrédulo. Somos simplemente seguidores de Jesús, ni más ni menos. Ahora, vamos a volver a la palabra denominación, que tú me preguntaste antes qué es lo que significa, Sí. ¿verdad, Gardner? Viene de la palabra denominar. Okay. Eso a lo mejor no ayuda mucho, pero si definimos la palabra denominar, vemos que significa nombre, dar un nombre o expresión que identifica. Okay. Entonces, se trata de nombres, ¿verdad? Sí. Las denominaciones tienen que ver con nombres y como podemos ver más adelante, las denominaciones se refieren a grupos de personas que utilizan nombres ajenos al Nuevo Testamento para identificarse. Tú dijiste antes, Gardner, que el cristiano en realidad no tiene apellido, ¿verdad? Uno dice que yo soy cristiano esto, yo soy cristiano lo otro. No, nosotros decimos que simplemente somos
cristianos. Cristianos. No queremos llevar nombres sectarios. Esa es otra palabra, ¿verdad, Sí, Garner? la palabra secta a veces se usa también y para mí la idea es un segmento, es una porción del cristianismo, pero de eso no leemos en la Biblia, al menos los que eran así eran condenados, quizás se lee algo así de los que se identificaron con individuos o con doctrinas raras, pero siempre condenado en la Biblia. Exactamente. Dios quiere que evitemos el sectarismo, ¿verdad? Uh-huh. Y por medio de estos nombres que se oyen tanto en el mundo, Garner, y hay centenares de nombres Sí. diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Muestran lealtad a su grupo o a su denominación en particular. Pero según el Nuevo Testamento, ¿a quién debería ser nuestra lealtad? A Cristo solamente. Exactamente, y por eso los primeros discípulos de Jesús se llamaban cristianos, Sí. ¿verdad? Se nota cuando alguien está dando más lealtad a su grupo religioso, cuando dicen, mi iglesia enseña esto, o mi iglesia enseña el otro. No dicen, Cristo enseña tal cosa, dicen, mi iglesia enseña tal cosa. Indica lealtad a un grupo más que a Cristo. Exactamente. Y vemos algo muy diferente en el Nuevo Testamento. La lealtad de los primeros seguidores de Jesús era a Cristo. Hubo algunos problemas que también se ven en el Nuevo Testamento. A lo ¿Verdad? mejor vamos a mencionar eso un poco más adelante. Pero nuestra lealtad debería ser a Cristo y solamente a Él, no a un grupo de personas. Ahora, los cristianos fieles del Nuevo Testamento mostraron lealtad a Cristo. Y estamos hablando de los cristianos fieles, ¿verdad? Verdad. Porque había otros que no eran tan fieles y ellos mostraban lealtad a su grupo, a un hombre en particular. Pero los cristianos fieles no mostraron o mostraron lealtad a Cristo y no a Pablo, ni a Pedro, ni a María, ni a ninguna alianza sectaria. Vemos, por ejemplo, Gardner, en Hechos capítulo 4 y el versículo 13, ¿qué es lo que la gente había notado al oír la forma de hablar de Pedro y de Juan? El texto dice, entonces, viendo el denuedo, o sea, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que la gente reconoce al oírnos, al oír cuando nosotros hablamos? ¿Qué es lo que ellos reconocen? Ojalá que es que hayamos estado con Jesús y sus palabras. Exactamente. Hay otros textos que enseñan la importancia de mostrar lealtad a Cristo y solamente a Él. Hay un versículo que me gusta mucho, Gardner, en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, porque aquí vemos la lealtad del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese texto ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice muy claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, su lealtad claramente era a Jesús, a Jesucristo. Y vemos otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de eso. Pero vamos a ver otro punto. Dice así que Cristo es el único digno de ocupar este lugar tan importante en mi vida, porque es el único que procuró mi salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que dice Juan capítulo 15 y el versículo 13? Jesús hablando de sí mismo. ¿Qué es lo que dice ahí, Gardner? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, nuestra lealtad debería ser a Cristo porque Cristo dio todo por nosotros, Sí. ¿verdad? Y por eso Pedro dice en Hechos capítulo 4 y el versículo 12, ¿qué pone, Gardner? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
también un versículo muy bueno. Yo estoy pensando ahora en un texto que no tengo en la pantalla, pero lo voy a buscar rápidamente. Está en Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5. Habla del hecho de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero vamos a leer también el versículo 6, Gardner. ¿Qué es lo que pone ahí? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestra lealtad es a Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Dio todo por nosotros, ¿verdad? A veces hablamos con personas que ponen mucha confianza en María, y nosotros reconocemos a María como la madre de nuestro Señor Jesús, Para mí ¿verdad? es la mujer más destacada en la Biblia en cuanto a quienes debemos imitar y todo eso. Una mujer santa, Sí. ¿verdad? Una mujer muy privilegiada, porque ella tuvo ese privilegio de llevar a Jesús en su vientre. ¿Verdad? Una mujer bendita y santa, elegida por Dios. Y sin embargo, nuestra lealtad no es a María, sino a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque dice claramente el versículo 6 que acabamos de leer, que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Por muy buena que hubiera sido María, María no dio su vida por nosotros, no murió por nosotros. ¿Verdad? Solamente Jesús hizo eso. Un puntito más, María misma dijo en Juan 2 que haced todo lo que Él, habló de Jesús, os diga. Y es lo que quiere hoy en día, que sigamos a Jesús. María quiere que sigamos a Jesús. Exactamente. Entonces, Jesús debería ocupar este lugar tan importante en nuestra vida, el primer lugar. Aunque Pablo, Pedro, María, etcétera, se presentan en el Nuevo Testamento como siervos fieles de Dios, nuestra lealtad es a Cristo. Y ese es el texto que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 5 y 6. De nuevo, ¿por qué soy simplemente cristiano? Estamos contestando a esa pregunta. El segundo punto es que mi lealtad es a la palabra de Cristo y no a las tradiciones humanas. ¿Okay? Y vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con eso. En primer lugar, dice así que el verdadero cristiano sabe que solamente Cristo es merecedor de su obediencia completa, ¿verdad? Por eso Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, fíjense lo que Él dijo a sus discípulos. Vamos a leer todo este texto, Gardner, si quiere, desde el 21 hasta el 23. No? Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien, Gardner, si nosotros amamos a Jesús de verdad, si nuestra lealtad es a Cristo y le amamos de verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Guardaremos su palabra. Exactamente. Nosotros tenemos que poner la palabra de Cristo sobre un pedestal. Ponemos a Jesús sobre un pedestal que es el único digno de ocupar ese lugar, y también hacemos lo mismo con su palabra. El 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 3, dice algo parecido. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si nosotros somos cristianos, o simplemente cristianos, o cristianos solamente, nuestra lealtad debería ser a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Muchos grupos en el llamado cristianismo son culpables de hacer lo mismo que hacían algunos judíos en el tiempo de Jesús. ¿Y saben ustedes lo que hacían ellos? Ellos ponían sus tradiciones humanas sobre un pedestal,
hasta el punto que sus tradiciones humanas llegaron a ser más importantes que los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que dijo Jesús acerca de estas personas, Gardner, en Mateo 5 y el versículo 9? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, por un lado tenemos los mandamientos de los hombres o las tradiciones humanas, y por otro lado tenemos la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Si nuestra lealtad es a Cristo y que si queremos ser cristianos solamente, entonces deberíamos obedecer su palabra, ni más ni menos. Y significa también que vamos a citar palabras de Jesús para apoyarnos y no nuestra iglesia. Nuestra iglesia enseña esto, Amén. nuestra iglesia enseña el otro. Aún en iglesias que afirman ser de Cristo, tienen sus tienen sus estatutos. A nivel nacional, un hermano me dijo en algún país que cuando algo andaba mal, alguien le citó estatuto A, párrafo B, Wow. subpárrafo E, y no la palabra de Dios. Y dicen no ser denominacionales. Pero si así hablamos, estamos dejando a Cristo para seguir mandamientos de hombres. Amén. Buen punto, Gardner. Nuestra lealtad es a Cristo y a su palabra. Muchos creen que las tradiciones de la iglesia son tan o más importantes que lo que enseña la Biblia, lamentablemente. Que tengamos mucho cuidado con esta forma de pensar, porque Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice, Gardner, ¿qué es lo Mirad que pone? que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es. Entonces, que tengamos mucho cuidado con esa forma de pensar. Los verdaderos discípulos de Cristo son los mismos que perseveran en su palabra. Así que terminamos con esta pregunta, Gardner. ¿Son Cristo y su palabra primeros en la vida de usted? Una pregunta de suma importancia, Jerry. Suma importancia. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este día. Como dijimos antes, queremos ayudarles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y esperamos que esta lección les haya ayudado para ese fin. Gracias.